Pues este es nuestro webinar número 18 del año. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a mostrar un caso real con una decisión trascendente en estos tiempos en donde la economía está tan caprichosa, y por ahí parafraseando lo que un ícono de la industria de la música decía: la economía no está enferma. Los que le enfermamos fuimos nosotros con nuestras decisiones. Y es bastante profunda la reflexión. Pero bueno, pues sí, vamos a ver cómo podemos sobrevivir en épocas de COVID, apoyados de lo que es Revenue Management. Vamos a ver una diferenciación muy importante que existe en las empresas en la forma en la que están reaccionando. Entonces, pues entremos en materia. Antes, es necesario pues pedir perdón porque a mí no me gusta utilizar las palabras sajonas, ¿no? Pero Revenue Management es uno de tantos términos que se utilizan hoy en el mundo de los negocios que se conocen más en inglés que en español mismo, en donde hacer una traducción al español luego puede ser un poquito ahí confuso, ¿no? Y a lo mejor desviar la atención de la esencia del concepto. Pero pues revenue es ingreso y management, pues administrar, ¿no? Entonces, más allá de hablar de administrar los ingresos, porque puede prestarse a diferentes interpretaciones, vamos a ver que Revenue Management es un conjunto de técnicas que nos ayudan a influir en la demanda de los consumidores hacia los productos o servicios de nuestra organización, pero que tiene como base, como cimiento, la diferenciación de precios. Entonces, eso es lo que es Revenue Management, que hagamos que en términos simples nos compren más, ya sea de los productos o de los servicios que nosotros ofrecemos al mercado, pero basándonos en una diferenciación de precios con una base formal, con una base científica, no con una regla de la mano derecha que es el más o menos, no, con una base formal, científica. La competencia es encarnizada, ¿no? Y aunque hay regulaciones y todo el tema, pero la competencia sigue siendo dura, muy difícil, pues si no, pregúntenle a Rocky y Apolo. Y hay dos maneras en donde esa competencia, en donde nos vamos diferenciando, ya sea por nuestros precios o ya sea por la calidad. Entonces, si yo tengo bajos costos, una estructura baja de costos, pues yo consecuentemente debería de tener podría yo tener una oferta de precios bajos, siempre y cuando también tenga yo una proporción adecuada de gastos. Y esto lo repetimos en todos los webinars. Una cosa es costo y otra cosa es gasto. El costo se me va a regresar de alguna manera a partir de la venta de mi producto o de mi servicio. El gasto no, pero el gasto es una cosa que necesito. ¿Ok? Como la energía eléctrica. No decir luz, por favor. Entonces, y el otro es por una alta calidad. Esa alta calidad es cuando yo, además de un producto de la funcionalidad de un producto, también quiero, ¿no? Como los autos, los relojes y determinadas cuestiones. También hay empresas que se vuelven de lujo, empresas que se vuelven aspiracionales, como lo fueron alguna vez determinadas firmas importantes de consultoría en el mundo, que eran empresas en donde sus cabezas las definieron como prestadoras de servicios aspiracionales. Yo quiero trabajar con tal firma, ¿ok? El que yo trabaje con tal firma me da cierto estatus de que soy una empresa que está en el nivel que puede pagar ese tipo de servicios. Pero bueno, ese es en términos generales la competencia. ¿Qué va a pasar con esto? Ya sea mis bajos costos o por mi alta calidad,
yo ahí voy a definir mi estrategia de precios. La definición de estrategias de precios son multidisciplinarias. No es nada más las áreas operativas o las áreas financieras o las áreas comerciales. Es una función totalmente cruzada, totalmente integrada y que tiene que alimentarse de mucha de la información que está fuera de la empresa, proporcionada por analistas o por los consumidores mismos, ¿no? Entonces, vamos a hablar más allá de administrar los ingresos. Hay 3 puntos, 3 áreas que son fundamentales, ¿no? El precio, mi ingreso y obviamente mi utilidad, ¿no? Si yo vendo algo, pues porque debo de tener, porque necesito tener, porque preciso tener, porque busco obtener una utilidad. Entonces, mi precio aplicado al volumen me va a dar como consecuencia un ingreso. Y mi ingreso con el equilibrio correcto entre mis egresos, que son mis costos y mis gastos, se debe de traducir una utilidad. Aquí no tenemos hilo negro, ¿no? Esto es como como debe de ser. Ahora, aquí tenemos un juego muy interesante. Si yo bajo mi precio, pues mi volumen debería de tender a subir. Y entonces, por lo tanto, mi ingreso va a subir en cierta proporción. Yo tengo que tener ahí cuidado que esa proporción me ayude a que yo bajando ese precio, pues sí, yo obtenga mayor ingreso, pero siempre estando en armonía con mi utilidad. De igual manera, si yo subo mi precio, mi volumen puede tender a bajar, sin embargo, mi ingreso a mantenerse o a subir. Entonces, bueno, son partes ahí importantes a considerar. Algo, algo que también se menciona en diferentes, hoy que están de moda todos los foros digitales, ¿no? Y que yo no dejo de agradecer que nos acompañen, porque es fundamental y es vital que ustedes nos acompañen. Pero hoy que estamos en tantos foros, recientemente, y que en el término no es nuevo, por decía alguien ahí bastante reconocido también, que el reto está en incrementar los ingresos. Y lo decía de una manera muy irónica, porque decía, cualquiera puede bajar costos. Entonces el reto, y hoy en una situación tan complicada en la que estamos, es que podamos tener la habilidad soportándonos con las herramientas adecuadas para incrementar nuestros ingresos, no precisamente reducir costos. De las ideas fundamentales es la reducción de costos, generalmente va orientada al headcount. Y perdón por utilizar la palabra así, pero es a la reducción de nómina, ¿no? Que es un efecto temporal. Es un efecto temporal. Lo veo en el siguiente mes, pero no lo voy viendo en el tiempo. En cambio, con la estrategia correcta para incrementar mis ingresos, apalancada en revenue management, soportada por las herramientas adecuadas, sí es una solución que va a lo largo del tiempo. Entonces, bastante interesante el tema. Por eso, también el hablar de este tema hoy, Michael Tracy, que tiene una de las publicaciones importantes en materia de revenue management, tiene otra publicación que se llama El crecimiento de 2 dígitos, cómo las empresas pueden romper la barrera del crecimiento anual de 1 dígito a irse a 2 dígitos, ¿no? Esto sin entrar en el rollo de las empresas exponenciales como las que ya no sabemos de memoria, ¿no? Netflix, Uber, Airbnb, que hay que ver cómo está Airbnb ahorita, pero bueno, entonces, y Uber también mismo. Ok, él habla que las empresas son sujetas de 3 ciclos económicos, ¿no? De 3 ciclos en general, 3 ciclos en el negocio. El económico, el momentum y el de oportunidad. El económico es cuando soy una empresa madura, que tenga un crecimiento sano, sostenido, bonito,
Y que eso lo veo yo en mis estados financieros, ¿no? Los estados financieros son los que me dicen el nivel de salud que tiene mi empresa en cuanto a lana se refiere. Momentum, el tiempo, en la época, el estado en donde la empresa está ganando la fidelidad de los consumidores. Ese es el otro ciclo. Estoy empezando a tener cada vez más adeptos a mis productos, fans de mis productos. Oportunidad cuando a partir de la innovación mejoré diferentes productos o bien creé nuevos productos. Innovar y nuevos productos no es lo mismo. Innovar no es inventar, innovar nada más es mejorar. Nuevos productos sí es inventar, ¿no? Entonces, estos tres ciclos son importantes porque yo debo de nacer o no me debo de quedar en el ciclo económico es un ciclo que se va a disolver, no se va a mantener. No es llegar nada más, sino es mantenerse. Y estos tres van entrelazados porque yo constantemente tengo que ir innovando para generar ese momentum, para tener esa estabilidad. Entonces, y esto viene porque vamos a hablar de un cuentito en cómo nació esto. Este es un concepto que no es viejo, es un concepto que tiene 35 años. Y hace 35 años había una vez una empresa que se llamaba American Airlines. Una empresa en un mercado estable, dominando un mercado, y en donde surgió un competidor, una aerolínea de bajo costo, que se llamaba People Express. Entonces, tú tenías una aerolínea, vamos a llamarlo entre comillas, tradicional, con un modelo tradicional, a la que le surgieron entre diferentes competidores una aerolínea de bajo costo, en donde, pues obviamente, ¿qué pasaba? Pues la gente se iba por las tarifas de bajo costo. Entonces, American Airlines tuvo que reaccionar. Entonces, el contraataque de American contra People fue bastante eficiente, bastante disruptivo en esa época, ¿no? American Airlines dijo, no, mi tarifa, mi estrategia no es bajar mis tarifas y ponerme al nivel del nuevo competidor que tengo. Lo que nosotros tenemos que hacer, dada la madurez que tenemos en el mercado, dado el conocimiento que tenemos en el mercado, tenemos que aprovechar todo eso y entonces lo que vamos a hacer es que dependiendo de el cliente, en cuanto si es un cliente de negocios o es un cliente de ocio o de turismo, de los días que viajan, de las duraciones de los viajes, de las horas en donde se presentan, en donde se están consumiendo esas demandas, y de las rutas que se están consumiendo, tenemos que establecer que un modelo en donde nuestros aviones vayan cada vez más llenos. Mis asientos tienen que ser lo menos posibles asientos vacíos. Y esto lo voy a hacer aplicando descuentos informados y bien dirigidos para llenar asientos. Es decir, no voy a bajar mis tarifas a lo loco. Le voy a ofrecer a determinados consumidores diferentes descuentos, pero se los voy a hacer saber. Señor Mendoza, dado que ustedes bla, 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 va a obtener un descuento de tanto por ciento. Y entonces aquí se vuelve una cosa, y esto tuvo un impacto impresionante, porque no nada más se defendieron de las líneas de bajo costo, concretamente de People Express, sino que la gente que prefería viajar con Viajes Ponchito en aviones usaditos,
en servicios no probados, en donde la falta de experiencia y de tiempo en el mercado era un factor, o viajar con la parte de la experiencia, que además te diferenciaba y te iba tratando mejor, cosa que hoy es foco de lo que es transformación digital, ¿eh? Es el trato diferencial al cliente, es el conocimiento profundo del cliente a partir de sus hábitos. Entonces, pues no solamente las líneas de bajo costo se fueron a pique, literalmente, se fortaleció la imagen de American Airlines, se los quitó a un lado y creó un nuevo concepto. Este nuevo concepto no es un concepto que sea exclusivo de aquí, obviamente nació ahí. Raro que no haya nacido en la industria militar, porque todo lo innovador y bonito y que hoy utilizamos, gran parte nació en la industria militar, pero ¿cuáles son 5 características para que las empresas sean candidatas a implementar revenue management, a pensar en una estrategia de revenue management formal? Y pongo formal con negritas, letras mayúsculas y tamaño 60. Número 1, que su capacidad de oferta sea fija. Y esto es que yo no puedo comprar 3 aviones de un jalón. No puedo en un hotel construir 10 cuartos más. No puedo en un restaurante poner 10 mesas más. ¿No? No puedo adquirir 20 coches más si mi negocio es rentar coches. Tengo que tener en cuenta que el tiempo y costo son mayores al tiempo de entrega de mi producto. Si yo estoy viendo que mi demanda de asientos para el día de mañana es de 40% más, pues yo no puedo comprar 3 aviones para mañana. Por Dios, hombre, el tiempo de entrega de un avión es larguísimo. Es un engineer to order, el esquema de entrega de un avión. Entonces, bueno, o project to order. Entonces, capacidad fija. Cuando yo tengo capacidad fija y tengo que tener la habilidad de aprovechar esa capacidad y sé que no la puedo crecer de un día para el otro, soy susceptible de implementar revenue management. Capacidad perecedera. Cuando yo no puedo inventariar mi capacidad. Cuando mi capacidad ociosa no se vuelve ociosa, se destruye. Entonces, el producto que no venda hoy o el servicio que no venda hoy, no lo guardo para vender o no lo acumulo para venderlo mañana o pasado. No hay inventario. Lo que no vendí hoy, ya no lo vendí nunca. Ya perdí esa oportunidad. ¿Ok? Los servicios suelen ser más sensibles a esta capacidad perecedera que otro tipo de productos, ¿no? Que los servicios, perdón, ¿no? Que los productos, perdón, o sea, las horas de los servicios son más sensibles a desaparecer que los productos mismos, es decir, no las puedo inventariar. Perdón ahí por si me hice bolas. Ok, tercero, si tengo una estructura de altos costos fijos y bajos costos variables, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo voy a llenar, en el caso de mi avión, yo voy a tener determinados asientos que me van a ayudar a estar en mi punto de equilibrio, ¿no? Y un pedacito arriba. Entonces, porque tengo costos fijos, o sea, el combustible, yo le echo el mismo combustible a un avión si voy con 100 pasajeros que si voy con 120 pasajeros, ¿eh? A menos que sean cuestiones de cargas, en donde hay cuestiones de temas de aerodinámica y otro tipo de rollos, ¿no? Y de dinámica y de otro tipo de cosas, ¿no? Pero cuando yo voy arriba ya de mi punto de equilibrio, yo puedo empezar a jugar. Si mi costo variable es bajo, quiere decir que no voy a crecer de manera lineal si ocupo más asientos, mi ingreso con mi costo. Entonces, ¿qué? Ahí tengo una ventaja yo en mi ingreso. Entonces, todo ingreso adicional, después de mi punto de equilibrio, se va a convertir en utilidad. Me va a ayudar, es ganancia. Y esto es en un avión o, por ejemplo, en un servicio de
paquetería o en un servicio de consolidado o en un parceling o en un LTL, ¿no? En un less than truckload. ¿Qué pasa? Todos los paquetes adicionales que yo transporte en una unidad que vayan arribita ya de mi margen o de mi contribución operativa, ya la hice, me ayudan, son buenos. Vénganos tu reino. Cuando tengo alta variabilidad en la demanda, y ojo, porque en las próximas semanas viene un tema hermosísimo que es Sales and Operation Planning Lean con nuestras herramientas, en donde ese webinar va a estar muy bueno. Entonces, alta variabilidad en la demanda. Cuando tenemos alta variabilidad en la demanda, quiere decir que de repente podemos tener, nos piden 10 y de repente nos piden 100 y de repente no nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos determinada capacidad ociosa en donde tenemos que atraer o influir a nuestros clientes o llevar a nuestros clientes a que nos ayuden a ocupar esa capacidad ociosa. Y entonces, y si es perecedera, pues no se pierda. Y si además tengo un costo variable bajito, pues qué bonito, porque me va a ayudar. En este caso, la demanda es la que jala, porque en el siguiente punto, que es la habilidad para pronosticar la demanda, aquí, en el punto 4, es mi base actual de clientes, a los que invito a que me ayuden a cubrir esos huecos de capacidad ociosa. En el punto 5 no, en el punto 5 a mis clientes los dejo en donde están y lo que busco es atraer nuevos clientes para que me ayuden a cubrir esa capacidad ociosa. Es decir, aquí tengo una mezcla tal en donde no, en donde pudiera yo caer en el riesgo de hacer un nuevo hoyo para tapar un hoyo. Entonces, no, aquí estoy creando un nuevo grupo de clientes. Entonces, si nos acompañaron por ahí en el webinar de este miércoles, hay determinados algoritmos que nos ayudan a aprovechar y a ver mucho de estas cosas. Lo bonito de estos webinars es que se van entrelazando los conceptos, entonces van haciendo mucho sentido. Cosas que parecen ser muy simples, pues de repente ya las estamos viendo con una perspectiva muchísimo más completa. Cosas que aparentemente tenían el rollo de ser técnicos, no, tienen un profundo sentido para el negocio. Entonces es lo bonito de ir entrelazando todo esto. En este punto 5, la demanda empuja. Como yo ya sé que la próxima semana voy a estar bajito de ocupación, ¿qué es lo que hago? A determinados clientes que cumplen con determinado perfil, les voy a hacer una invitación para que por medio de una tarifa diferenciada e informada me ayuden a cubrir esa capacidad ociosa. Entonces es un esquema bien bonito. El caso que vamos a platicar hoy es autotransporte de pasajeros. Y este es un caso real. Ante la situación de crisis tan profunda en el sector turismo, la decisión del consejo de esta empresa dijo, tengo que apostar a adoptar las herramientas que me ayuden a incrementar mi ingreso. No me voy a poner a correr gente. No me voy a poner a eliminar, y pongo entre comillas, costos que no necesito, ni gastos que no necesito. Tengo que ver cómo genero más dinero. Y para generar más dinero necesito tener una perspectiva distinta, con herramientas distintas. Entonces, el caso de hoy es una empresa de autotransporte de pasajeros que tiene diferentes tipos de servicios, plus, normal, ejecutivo y ese tipo de cosas, que cubren diferentes rutas, rutas que son asignadas. Este no es un proyecto en México, este es un proyecto en Colombia. Y en donde allá las rutas son asignadas por sorteos con el gobierno y concursos con el gobierno, ¿no?
Y en donde me enfrento a que mi competencia maneja sus descuentos de manera informal, o sea, es de manera de cómo me vaya yo sintiendo en el día. Oye, está medio bajón el día, ¿sabes qué? Súbele, que es una especie de revenue management empírico, lírico, de oído. Ajá. Y no, aquí queremos saber, queremos tener las bases para poder tener esa diferencia. Y ojo, esto también va para qué, como lo hizo American Airlines, cautivó a sus clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los consienten, porque como eres especial, te doy un descuento determinado y además ve la experiencia que tengo yo en el mercado. Uh-huh. Entonces, esta es la parte bonita. ¿Cuál es el objetivo? Incrementar ingreso llenando mis asientos. Lo tengo que hacer dirigido. Ahora es bien bonito porque con el tema de la sana distancia, si a un camión, si a un autobús, tú podías tener 40 asientos disponibles, pues resulta que ya no, porque como hay que mantener nuestra sana distancia, pues ahora son 20. Entonces, pues, el tema ahí, el reto es importante. Y lo fácil era cortar costos. Y lo fácil era despedir gente, ¿no? Por eso, lo importante y lo bonito de este proceso, de este proyecto. Entonces, ¿cómo es el proceso? Tenemos diferentes fuentes en donde Diver, nuestra plataforma, nos ayuda a ir por la información de esos tickets, procesarlos, limpiarlos, ponerlos de la manera adecuada para analizar un análisis descriptivo y posteriormente generar nuestro revenue management. Nuestro análisis de revenue management va a tener como salida nuestras tarifas. Entonces, yo aquí voy a ceder la palabra a Néstor. Néstor, te voy a abrir el micrófono para que nos compartas. Ahí puedes hablar, Néstor. Sí, sí, Seguimos sí, presentando Eduardo. desde aquí. Hola. Seguimos presentando de aquí y ya cuando veamos las tarifas, te vuelvo presentador para no estar dando Vale, vueltas. gracias. Sí, ¿Okay? sí, 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 sí. Entonces, tú me dices cómo te paso tus. Esta es tu siguiente diapositiva. Vale. Adelante. Sí. Ok, entonces, en el sonar de mi compañero Eduardo Mendoza, el Revenue Management, un poco para entrar en las aplicaciones y cómo esto tiene un impacto dentro de una organización, pues lo conocemos también por ahí como el Jet Management. Discúlpenme de nuevo el término anglo, como decía mi compañero, y es una técnica de gestión de herramientas para fijar precios, gestionar y reservar y cerrar ventas. Entonces, viene desde los años 60 y hoy en día se aplica en hoteles. Ahorita estamos adaptándolo a un proyecto de transporte que ha sido un reto para nosotros, pero esta técnica viene a ayudar mucho cómo planificar, ¿no? Tu inventario, el cual por hipótesis es perecedero, no se acumula y pues tienes que venderlo. Entonces viene un poco a organizar este tema, ¿no? Entonces el Revenue Management busca generar un impacto en las utilidades de la empresa, como ya también lo comentó mi compañero, y optimizar costos, es decir, centrar esfuerzos, organizarlos mediante los resultados obtenidos del revenue para pues, eh, tener una organización también en tus costos.
Partiendo de esta premisa, lo dice la empresa, obtener los valores agregados, ganar y mantener cuota de clientes en el mercado. Es decir, yo puedo tener, como bien decía también mi compañero, una competencia que informalmente, ¿no? Varía sus precios o hace su revenue empírico, y pues yo quisiera más bien ofrecer una fidelización y calidad también en el servicio, porque no es lo mismo viajar en un autobús que en otro. A veces es engorroso, aunque no lo tomamos en cuenta al momento, pero en ciertas rutas es complicado viajar en un tipo de autobús no tan cómodo. Y obviamente, pues ofrecer los itinerarios adecuados para que nuestra clientela pues se sienta cómoda y a gusto. Entonces, con base en esto, ya entrando un poco más adentro de las aplicaciones, Revenue Management o dentro del aparato para poder hacer una planeación de rutas, pues hay que determinar un nivel de protección y un límite de reserva mediante una regla que se llama Littlewood. Entonces, esta técnica de Littlewood es utilizada en Revenue Management como un procedimiento para asignar la capacidad de un recurso. Como un ejemplo, tenemos un vuelo con dos tarifas, P1 y P2, donde la tarifa P1 es mucho mayor mayor a P2. La demanda de P2 se presenta antes de P1, puesto que los clientes con menor disposición a pagar, como clase turista, pues tienden a comprar con mayor antelación, mientras que las personas que están dispuestas a pagar un precio alto, pues llegan al mismo momento, casi que del vuelo, y compran su boleto. Pueden comprarlo en fecha más cercana. Entonces, bajo esta hipótesis, la solución a este, digamos, problema se tiene mediante una relación ingreso-pérdida marginal. Es decir, supongo que tengo N unidades de capacidad disponible y llega un cliente de clase 2. Si yo como vendedor acepto la llegada del cliente, recibo un ingreso de P2. En caso de que ese cliente no compre o no se dé la venta, pues las N unidades pasan a ser del precio mayor, P1. Entonces, solamente esto si se cumple la demanda P1. Entonces, estamos haciendo un esquema de cómo en los siguientes pasos usar el Revenue Management. Como resultado, voy a tener que la demanda del precio 1 va a ser mayor o igual a la capacidad disponible. Es decir, voy a tener muchas más personas comprando este recurso. Como resultado, entonces, el beneficio que se espera es reservar el puesto enésimo para la clase 1 que paga un precio mayor y su beneficio marginal esperado es el precio por la demanda, por la probabilidad de la demanda mayor o igual a las unidades disponibles. Entonces, bajo este sentido, aceptar un cliente 2 nos daría un valor marginal como el que vemos allí. El precio de P2 va a ser mayor a P1 por la demanda por la probabilidad de la demanda del precio 1. Entonces, para no complicarlos más, vamos a pasar a hacer una aplicación donde se aplican estos conceptos tomando en cuenta primero que se analizan los datos, se distribuye la información de acuerdo a, en este caso, rutas, que fue nuestra variable, digamos, protagonista, para poder determinar una planeación a lo largo de un mes de boletos con sus respectivos descuentos. Entonces, pasamos a ver esta tablita dentro de nuestra plataforma Diver, donde tenemos una lista, ¿no?, de rutas. Aquí en la segunda columna que tengo marcada pueden ver cómo están mis rutas, por ejemplo, W6021, W602, y así sucesivamente tengo un listado de rutas con sus atributos o los atributos que a mí me compete estudiar para el Revenue Management. Tengo su precio máximo, tengo su precio mínimo, tengo el total de puestos que vendió durante todo un mes. ¿Cómo determinamos esto?
el procedimiento fue el siguiente. Analizo mis rutas durante todo el mes con sus frecuencias vienen de la demanda, y las rutas que tuvieron una demanda grande, digamos, durante el mes, mayor o igual a 30, ya sabemos que en estadística se considera una muestra o una población grande después de 30. Entonces, estas rutas fueron susceptibles a entrar a un revenue management. Las que no cumplieron con esa cantidad de incidencias durante el mes, pues se dejan en consideración como no revenue management para pues seguirlas estudiando en el tiempo. Entonces, el análisis parte de utilizando la ecuación anterior, ingreso pérdida marginal, se calculó un factor al cual llamamos factor de revenue management, que viene de lo explicado anteriormente de la regla de Littlewood. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de nuestra distribución o dentro de la frecuencia mensual de rutas, nosotros calculamos o hacemos un proceso empírico de una distribución normal. No quiere decir el empírico que nombramos anteriormente de aumentar y disminuir precios de acuerdo a cómo esté nuestro día, sino de acuerdo a los datos, acomodarlos de una forma tal que ellos respondan a esta distribución por tener una incidencia con frecuencias mayores o iguales a 30. Entonces, este factor viene de la ecuación anterior, de la ingreso pérdida marginal, y se tomó en cuenta para este cálculo, o siempre se toma en cuenta, el precio máximo de venta de la ruta y el precio máximo de descuento. En este caso, se tomó como descuento máximo el 40%, ya que pues como una regla de negocio, ellos venden este tipo de, o su descuento máximo a sus clientes es de 40%, entonces se tomó como nuestro descuento máximo de referencia. Entonces, este factor de RM status, bueno, sigo con el factor RM, perdón. Este factor, ¿qué va a hacer? Dentro de nuestra tabla de frecuencias, este factor de RM me va a indicar o a segmentar la ruta en dos. Los asientos que generan revenue, los asientos que puedo descontar y los asientos que puedo reservar. De acuerdo a la probabilidad que asigna la distribución empírica, coincidiendo con este factor de revenue management. Entonces, en este caso tenemos esta ruta donde fue candidata a ser revenue management, y la ruta pues tiene sus parámetros. Esta ruta se llama B347, tiene un precio máximo de 13.750 pesos colombianos, un precio mínimo de 0, el cual no va a ser tomado en cuenta, pero se coloca como referencia, y vendió, se reservan 14 puestos. Perdón, tiene 14 puestos en reserva, y ponemos en descuento 5 puestos, es decir, al 40%, de acuerdo a una distribución un poco aleatoria, donde nosotros, de acuerdo a lo que nos dice nuestro cliente, vamos distribuyendo estos puestos de acuerdo a una proporción. Entonces, nuestro algoritmo decidió que no hay puestos al 40%, hay un puesto al 30%, y 2 al 20% y 2 al 10%. Entonces, ¿qué conclusiones trae hacer una planeación de este tipo? Uno, pronosticar tu demanda y planeación de tus descuentos, lo que estamos viendo, ¿no? Ver cómo distribuir los descuentos de acuerdo a nuestra distribución de probabilidad, que nos permite organizar la información y estudiarla de forma adecuada. Dos, puedes aumentar la ocupación y los ingresos, teniendo en cuenta que la oferta se adapta a las necesidades de la demanda, porque la información te lo permite, y la estadística, gracias a la estadística podemos ver este tipo de fenómenos. Y tres, la oferta se adapta a las necesidades de la demanda, y
4, y no por ser la última es la menos importante, pues puedes tener un buen funcionamiento de tu negocio, aparte de ofrecer un buen servicio, porque ya estás estableciendo dentro de tu organización una cultura para poder organizar, digamos, el negocio. Entonces, esta es una aplicación muy bonita que estamos terminando de construir para que nuestro cliente pues tenga la oportunidad de tener una buena utilidad y no en estos tiempos tan difíciles pues cuidar eh, su personal. Rápidamente ya para culminar, ahora en el caso donde nuestra ruta no tiene revenue management, pues simplemente él no reserva ningún puesto, no asigna ningún puesto de descuento y todos los puestos que vendió o los puestos que tiene como frecuencia, pues los va a reservar para vender a precio full. Entonces, esa es la distinción que se hace dentro del revenue management, los que sí pueden hacerlo, los que no pueden estadísticamente hablando, y de acuerdo a eso, pues se parte a calcular un factor donde su punto de partida es la demanda y la utilidad marginal, y de allí pues se hace un análisis de distribución o no de puestos de acuerdo a la información obtenida. Entonces, esto sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y no sé si Eduardo tiene algo más que comentar. Gracias, Néstor. Pues sí, esta es la manera en la que se afrontó ese proyecto, en donde el foco, repito, es vámonos a generar más. Generemos más. No recortemos. La parte consultiva trascendente aquí es bueno, es aterrizar bien la necesidad del cliente, tener el componente analítico de saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que demostró ahorita Néstor, tener la plataforma que te permita volver operativo y sostenible este proceso. Gracias, Néstor, gracias. No, a ti. Qué bonita manera de enfocar la crisis. Por eso es cómo sobrevivir pues, en estas épocas, ¿no? Y cómo salir adelante. Sí nos tenemos que guardar, sí tenemos que estar en casa, pero no tenemos que escondernos. Y no se trata de recular, se trata de enfrentar de una manera distinta, sin entrar en los dimes y diretes que están ahorita de las nuevas normalidades. Pero hay que enfrentar de una manera distinta con las herramientas, con los elementos que nos permitan crecer esos ingresos. Este webinar, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esto haya sido de su utilidad, de su agrado. Este webinar va a estar próximamente en pues ya en las próximas horas en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan consultar de nuevo. Nosotros estamos a sus órdenes para atender sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes y si en un momento dado es el momento, apoyarlos en estructurar un proyecto que los permita concretar y aterrizar este tipo de conceptos. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la semana que entra en los próximos webinars y pues tengan un excelente fin de semana y estén a salvo. Cuídense y cuiden a los suyos. Excelente día. Muchas gracias.